Saludos, Patricia, hasta luego. Bueno, creo que estamos, Janet. Ay, no veo a Yadira nada más. Yo no la veo. Ah, sí, ya la vi. Ok, pues ya estamos los tres, y bueno, los cuatro. Ya estamos listos. Yo tengo 10:34, tenemos un minuto. Eh, yo les aviso públicamente 5 minutos o quieren que les ponga por el chat. Sí, está bien, Pati. ¿Contamos con 20 minutos o cuánto tiempo para...? No, mira, todo el mundo está dando 15 minutos. Okay. Y si logramos hacerlo en 15 minutos, tenemos posibilidad de algunas preguntas que yo creo que sí son importantes, que todo el mundo nos quedamos. Pero ¿cómo les aviso? ¿Cómo quieren? ¿Públicamente o les mando algo por chat? Sí, si gustas comentarlo y Ok. Está bien. No sé Es más presión. Ok. Bueno, pues son exactamente, yo tengo las 10:35. Iniciamos. ¿Está bien? Okay. Buenos días a todos. Bueno, antes que nada, yo soy José Francisco Reyes, estoy acá en ENES Unidad León, de la UNAM. Quiero dar las gracias a las autoridades de la FES Aragón y especialmente a Alicia Hernández y a Patricia Rodríguez por la invitación que nos hicieron a formar parte de esta mesa y a participar también en este importante Congreso Internacional de Economía. El tema que propongo se llama Dos políticas monetarias, las medidas de la Fed y sus efectos en Banxico en un periodo que analiza 2000 a 2020, aunque ustedes van a ver que hay información que viene desde los 80. Las ideas principales que se manejan es que el sistema de Reserva Federal, conocido como la Fed, se caracteriza por ser el núcleo de influencia de la política monetaria a nivel mundial. Y México no está al margen de esta situación, sobre todo con la frontera que tenemos con los Estados Unidos. La vinculación es con ella muy estrecha, sobre todo a partir de las reformas instrumentadas en materia monetaria desde el año de 1993, cuando el Banco de México se convierte en una institución autónoma entre comillas o concursivas, y que restringe la política de financiamiento del desarrollo del gobierno. Es una política monetaria que ha seguido las medidas monetarias impuestas por el sistema de Reserva Federal y los organismos financieros, y ha tenido esta situación un objetivo central, que es manejar la inflación desde el Banco Central utilizando el tipo de cambio y la tasa de interés como las dos variables claves para contener la inflación. Hay una supeditación del Banco Central al servicio de los mercados financieros en un entorno de apertura, de regulación y liberalización. De esta manera se perpetúa, como sabemos, el dominio del sistema financiero sobre la actividad económica en un contexto de financiarización. Han analizado esta situación varios organismos y varias personas desde el punto de vista oficial, académicos, los que esgrimen los organismos privados. Algunos parten de una simple proposición de que se enfoque la política del Banco de México a atacar la inflación, y otras asumen una postura más profunda y más crítica del papel central que juega el Banco Central o la política monetaria en la dinámica económica y social. Y todo esto viene a centrarse esencialmente en dos escuelas de pensamiento: la escuela neoclásico monetarista y la escuela keynesiana y post-keynesiana. Las diferencias más importantes entre ambas en estos rubros es que, en cuanto a la tasa de interés, los keynesianos la utilizan como un fenómeno monetario, es real para los neoclásicos. La oferta monetaria afecta la tasa de interés y las variables reales inciden en el gasto público y en la eficacia marginal del capital y por ende en la inversión. Para los neoclásicos, los oferentes y demandantes de dinero están en equilibrio. Desde el punto de vista de la regulación, la política monetaria es un importante instrumento. Para los neoclásicos,
se enfocan esencialmente en los salarios, con los costos que esto implicó. En cuanto a la inflación, para los keynesianos es adecuada con un control hasta disminuir los salarios reales y de esta manera redistribuir el ingreso. Para los neoclásicos es un estricto control el de la inflación y redistribuir el ingreso mediante los ahorradores. Ojo. El Banco Central tiene un papel estratégico en el crecimiento y desarrollo para los keynesianos. Para los segundos destaca la autonomía desligada de la intervención del Estado. En el ámbito económico se toma en cuenta el riesgo y la incertidumbre y las estructuras oligopólicas. Para los neoclásicos hay perfecta información, competencia, certidumbre y las externalidades cuando no funcionan. Y desde el punto de vista de la crisis, la inadecuada política monetaria puede estar influyendo en ella y la fuerte política fiscal para salir de la crisis. Desde el punto de vista de los neoclásicos, es una externalidad pasajera que se logra cubrir en el mediano plazo. La pregunta es, hay dos políticas monetarias. La del sistema de reserva federal es dominante, la del Banco de México está subordinada a ella. El sistema de la Reserva Federal es un organismo privado, ojo, el único banco central privado del mundo. Banxico es público. El Banco de Reserva Federal está integrado por bancos privados, Banxico por representantes del gobierno y algunos otros especialistas. ¿Para qué la reforma bancaria de 1993 que le da la supuesta autonomía al Banco Central? En primer lugar, para evitar que el Banco de México financie al gobierno federal y para que éste contrate crédito a la banca privada. En segundo lugar, opera con independencia presupuestal y de gestión. Es un organismo autónomo, ¿no? Están de moda. En tercer lugar, para controlar la inflación supuestamente, y esto es importante porque ha sido el estigma que ha establecido en la política monetaria el Banco de México en los últimos 21 años. El Banco Central sube la tasa de interés por otro lado para supuestamente controlar la inflación, pero esto provoca el aumento de la deuda pública por las tasas de interés y de la privada, devalúa los activos de las empresas, restringe el crecimiento económico y provoca procesos de fusiones y adquisiciones acelerados y finalmente esto también provoca una inestabilidad financiera y su volatilidad correspondiente. Este cuadro nos está mostrando cómo se llevaron a cabo la contratación o el establecimiento de la norma de autonomía en Chile en 89, en Nueva Zelanda en el mismo año, en los años 90 un montón de países de América Latina, específicamente en Colombia en 91, en México en 93, en Perú en 93, y así lo podemos ir siguiendo en Suiza, Guatemala y República Dominicana en los años 2000. Hay un conjunto de países, la gran mayoría de los países de Occidente están basados en esta política de autonomía de la banca central. Con la reforma a Banxico, la primera medida fue el objetivo inflacionario. Vemos en la gráfica 1 una elevada relación o correlación y un índice de determinación de 95 y 97% en cuanto al PIB y el comportamiento de los índices de precios. Aquí vemos la tasa de inflación como de los años 80, que era elevadísima, fue bajando a prácticamente ser nulificada hasta el año 2000. Lo mismo sucede con la oferta monetaria. Vean ustedes la relación que existe entre la oferta monetaria y la inflación también. Esto es algo interesante también ver la correlación y nos presenta un índice de determinación de 81 y una correlación de 90. Después de la medida de inflación, la segunda fue liberar las tasas de interés de los techos impuestos anteriormente para otorgar los mejores márgenes de ganancia. Las tasas de interés de los bonos gubernamentales fueron atractivas a ese capital. Doctor, 5 minutos, por favor. ¿Perdón? 5 minutos, doctor. Gracias. La segunda medida fue liberar las tasas de interés. Aquí vemos las tasas de interés de los CETES, las tasas gubernamentales a largo plazo entre China, México y los Estados Unidos. La tercera medida fue hacer que los bonos de gobierno
se vincularan con la inflación. El tipo de cambio, aquí lo vemos, como también fue una variable clave. La cuarta medida fue constituir las reservas internacionales. Actualmente están en 223,000 millones de dólares, bien el ritmo de crecimiento que ha tenido. Estas reservas deben de permanecer en un estado lo más líquido posible. Se convierte el Banco de México en un acreedor del gobierno norteamericano por los valores que tiene concentrados en estas reservas. Implicará también que el tipo de cambio se fortalezca, que incluso sobreaprecie el tipo de cambio, lo cual encarece las exportaciones y abarata las importaciones, lo cual provoca esta política de autonomía supuesta del Banco Central. La quinta medida es que se rompe el señoreaje monetario. El poder de emitir dinero por la banca central debería de estar apoyando justamente el financiamiento al gobierno federal. Pero vean ustedes lo que pasó a partir de 1993. El financiamiento es nulo. Desde ese año, anteriormente, sí existía una forma de financiamiento de esos países. En cambio, el Banco Central ha estado apoyando el financiamiento de la banca privada, ¿no? Estas gráficas lo están mostrando. Y bueno, esta me la paso. Las tasas de interés también están vinculadas en cuanto a los CETES, la tasa de interés interbancaria de equilibrio y el fondeo de los bancos. Y estos recursos bancarios van a parar a los mercados de capitales. Eso es muy importante. El Banco Central le da financiamiento a los bancos privados, y los bancos privados, en vez de dar crédito, lo que hacen es estar especulando en los mercados de capitales. El capital extranjero de cartera, entonces, también tiene un caldo de cultivo, y el resultado de todo esto es que el índice de precios y cotizaciones en los Estados Unidos y en México es muy elevado. Hay un ritmo permanente de crecimiento de ambos mercados bursátiles. En síntesis, la verdadera autonomía es del sistema financiero, no es del Banco Central. La lucha de poder existente entre el Estado y el sector financiero privado se observa sobre todo en los últimos años, donde el señoreaje es este poder de emisión, está al servicio justamente de la banca privada y que además es extranjera. Las políticas independientes de fijación de tasas de interés, de tipo de cambio y de apertura de capitales, como ocurre en México, tiene afectaciones en el crédito interno, es decir, se ha restringido, y hay una política tridimensional entre las reservas internacionales, los valores gubernamentales y el papel de la banca comercial, todo esto con daños en el patrimonio del gobierno. Bueno, eso es esencialmente lo que yo quería comentarles, que en los últimos años y en los últimos meses lo que hemos estado viendo es la configuración de los BRICS. Es una forma de darle la vuelta al dominio monetario y financiero de los Estados Unidos, y México debería de estar pensando en alguna medida en vincularse con este bloque, y también debería de estar buscando revisar la propia autonomía del Banco Central para cambiar y vincular su política con la política fiscal. Aquí tenemos algunos estados financieros del Banco Central que nos sirvieron de ayuda, la bibliografía. Y pues muchas gracias, estoy en ese correo electrónico para servirles en lo que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor José Francisco Reyes. Todavía hasta terminó un minuto antes. Muchas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a darle la palabra a la maestra Yadira Rodríguez Pérez. Ella tiene una ponencia que se titula Enverdecimiento de la banca múltiple, finanzas sostenibles 2022-2024. Rápidamente voy a leer su semblanza, es muy pequeña. Ella tiene estudios de doctorado por parte de la FES Aragón, de la UNAM, y también una especialidad en finanzas. Actualmente es profesora definitiva de la licenciatura en Economía y de Ingeniería Industrial. También da cátedra en la maestría de Economía en la FES Aragón. Participa en varios proyectos de investigación, PAPIME, de los cuales ha logrado publicar diversas publicaciones, tanto como capítulos de libro como artículos en revista.
Bueno, ya tenemos conocimiento de la maestra Yadira, ha participado en diversos eventos académicos y nacionales e internacionales. Le vamos a dar rápidamente la palabra para que tenga su tiempo. A los 5 minutos le aviso a la doctora, a la maestra. Por favor. Sí, solamente se escucha y se visualiza, por favor. Sí, se ve muy bien. Va. Muy bien, Yadira. Pues agradezco la invitación, maestra Patricia Rodríguez. Siempre me gusta participar en este congreso y hoy traigo un tema muy interesante. Me gusta mucho siempre ver que cambian de la banca y el título es Enverdecimiento de la banca múltiple, finanzas sostenibles. Siempre que trato de tener una ponencia, trato de buscar los datos más recientes, pero muchas veces los datos nos limitan a poder manejar la información. Bueno, primero, el informe más reciente que tenemos lo hizo, es del Banco Mundial y se llama Finanzas y Prosperidad. Entonces, el Banco Mundial en el 2024 menciona que el 60% de los bancos en mercados emergentes y economías en desarrollo tienen dos problemas, que el 5% de sus carteras totales solamente se destinan a las inversiones relacionadas al clima y que el 25% de estas instituciones no ofrecen ningún tipo de financiamiento, y más del 25% no ofrecen ningún tipo de financiamiento climático. Y aparte nos da otro reto más, que tenemos un déficit de financiamiento climático. Entonces, este es el panorama con el que el Banco Mundial nos recibe en Finanzas y Prosperidad. Y bueno, lo primero que vamos a situar es la importancia del tema desde varias aristas. Existe una página de PNUD interesantísima que se llama Biofin. Esto se llama, o este sitio fue creado para los países que participan. México tiene participación en el Biofin y se supone que hay soluciones de financiamiento. Nosotros al hablar de financiamiento sostenible tenemos que ver cuáles son los ejes. Yo solamente me voy a dedicar al eje que está en círculo rojito, que es enverdecer al sector financiero. Pero hay otros ejes que forman parte de las soluciones de financiamiento. ¿Cuáles son? Financiamiento para biodiversidad en entidades subnacionales, integración de biodiversidad en sectores productivos, estrategia de bioeconomía, financiamiento climático y de biodiversidad. Y lo que hoy toca va a ser enverdecer ese sector. Nosotros, como sabemos, o cuál es el objetivo de enverdecerlo o qué se entiende por enverdecerlo, pues simplemente es desarrollar condiciones para movilizar una mayor cantidad de recursos de la banca nacional, multilateral, comercial o de desarrollo para estos proyectos con impacto en biodiversidad. Recordemos que Banco Mundial dice que aproximadamente solo el 5% de los recursos de la banca se destinan a este tipo de proyectos, ¿no? De un 100%, solo el 5% está ahí. Estos son los objetivos ODS. Siempre que hablemos de finanzas sostenibles, estos objetivos deben de estar presentes y de estos 17 objetivos, los que hacen referencia a las finanzas sostenibles es el 7, lo que es energía asequible y no contaminante, el 11, ciudades y comunidades sostenibles, el 13, acciones por el clima, el 14, vida submarina, 15, vida de ecosistemas terrestres. Entonces, dentro de estos 17 objetivos, hacen como planes de acción conjuntos. Entonces, todo lo que son finanzas sostenibles nos deben de llevar a personas comprometidas con la comunidad, la naturaleza y el ambiente. Entonces, si nosotros vemos, hay una red que creó ONU, que es Pacto Mundial. La maneja España, pero bueno, se incorporan otros países y ellos llevan la parte de sostenibilidad empresarial. Y ellos hacen 3 preguntas. Y la primera es, ¿cuánto costará acabar con la pobreza? O sea, recordemos que el primer objetivo de ese es fin de la pobreza. La segunda pregunta, ¿qué cantidad de inversión es necesaria para transformar economía y para el avance del cambio climático? Última pregunta, ¿es la Agenda 2030 económicamente viable? Y entonces ellos dicen que se puede contestar todo esto si movilizamos el 1% de los activos financieros a nivel mundial. O sea, con el 1% que se logra movilizar, se logran los 17 objetivos ODS. Pero se requiere que esos se vayan a finanzas sostenibles. Entonces, ¿cómo lograr que ese 1% se vaya a finanzas sostenibles? O sea, ese es realmente el reto.
Y entonces, en el siguiente año 2025 en Praga va a estar una ronda de finanzas sostenibles y les compartí los ejes. Entonces, las finanzas sostenibles en el siguiente año van a estar en 3 ejes. Sostenibilidad en las finanzas, y se va a discutir o hacemos financiación ecológica o financiación verde. El siguiente eje es sostenibilidad en la banca. ¿Y qué se debe de hacer? Apostar por una transformación económica, o sea, que la banca cambie su manera de pensar y que no solamente el 5% lo esté destinando a este tipo de proyectos. Y el otro eje es sostenibilidad en los negocios, o sea, hacer que los negocios también cambien su mentalidad para que se vayan a creación de valor o realmente proyectos que permitan tener créditos verdes, porque no todo proyecto puede tener un crédito verde, ¿no? Entonces, estos son los 3 ejes que vienen para el siguiente año, en el 2025, y en lo que se va a situar en el ramo de finanzas sostenibles. Bueno, ¿qué son las finanzas sostenibles? Pues bueno, si vemos todo el marco, pues tenemos que meternos a esta red de Pacto Mundial de España para ver qué están haciendo las empresas, el BioFin, analizar nuestro país, qué diagnóstico nos están dando financiero, la parte de la Comisión Española, la Comisión Nacional Bancaria de nuestro país, ellos están haciendo lo propio en finanzas sostenibles, el BID incluso nos está dando guías de cómo se hacen instrumentos financieros sostenibles, o sea, el resto es lograr que ese 1% se mueva de activos mundiales, pero en finanzas sostenibles, o sea, ese es el reto que realmente se tiene. Entonces, ¿por qué el Pacto Mundial? Porque, bueno, la ONU es una organización, mueve 1.841 participantes y son 1.748 buenas prácticas. Bueno, específicamente, ¿qué son finanzas sostenibles? Pues son decisiones de inversión que toman o que se toman valorando factores sociales y ambientales. Entonces hay que entender que para finanzas sostenibles debemos de tener también actores sostenibles, o sea, actores que sepan invertir sosteniblemente. Entonces estos actores que se llaman inversiones sostenibles van a equilibrar criterios ASG, ambientes sociales y buen gobierno, con criterios financieros, rentabilidad, riesgo y liquidez. O sea, si tú quieres que yo invierta también sosteniblemente, pues debe de haber un equilibrio entre lo que yo pido como inversionista y lo que tú quieres con los criterios ASG, ¿no? ¿Qué se entiende por ambientales? Pues todo lo que es lucha contra el cambio climático, energías renovables. ¿Qué se entiende por sociales? Pues la parte educativa, la parte de condiciones laborales, el buen gobierno, pues no discriminación, no brechas salariales. Estos serían los criterios de ASG. Y bueno, ¿qué productos actualmente hay a nivel mundial que se mueven de finanzas sostenibles? Lo que son fondos de inversión con criterios ASG, fondos de inversión solidarios y bonos verdes y sociales. Y bueno, ya dirá, ¿cómo identifico si una empresa es sostenible? Entonces, una empresa es sostenible si cumple con los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, es una empresa que dentro de su misión, visión o sus valores o su filosofía está a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Y si está a cumplir con estos objetivos, pues obvio va a tener proyectos sostenibles. Entonces, nosotros como inversionistas, pues tenemos solamente 2 gamas, o invertir de medioambientalmente con inversiones de ese tipo, o bien inversiones sostenibles. Y bueno, para entrar al tema de México, BioFin ya escaneó a nuestro país y ya dio 150 soluciones financieras. De esas 150 soluciones financieras son 65 acciones. Y de esas 65 acciones están préstamos verdes, bonos de impacto social y desarrollo y seguros de riesgo medioambientales. Entonces, la verdad, da 65 soluciones que si México le entrara, podríamos coadyuvar para que ese 1% se moviera. Entonces, ¿por qué resalté estas? Porque son las que en nuestro país de alguna manera ya se están haciendo. Ya hay bonos verdes, ya hay préstamos verdes, ya hay bonos de impacto social, ya hay bonos de seguro de riesgo. Entonces, cuando nosotros hablamos de biodiversidad, hay que entender que se entiende la biodiversidad, sí es la parte de refugios, pero también están las actividades productivas. Hay que fomentar agricultura, ganadería, pesca, factores de presión. Yo cuando analicé los factores de presión se relacionan totalmente con los subsidios a insumos de la producción y los recursos naturales, ¿no? Entonces, esta es la parte de BioFin y nosotros también tenemos ya una estrategia nacional de biodiversidad, es del 2016 al 2030, justo cuando terminan los objetivos del 2030, y en cantidad de recursos, el que es donde se destina más es el 76% se destina a conservación y restauración, el 12% a conocimiento,
O sea, de todo el 100%, se considera que el recurso que va a llegar o las necesidades de financiamiento tienen que ir a eso, o sea, cambiar la mentalidad para que se conserve y se restaure, pero también brindar conocimiento. O sea, ¿qué es este plan? Y también en México ya se hizo una taxonomía. Esta taxonomía a mí me fue impresionante leerla, son casi 300 páginas y viene del cultivo de maíz, así un análisis súper detallado de cuál es el impacto social, cuál es el impacto ambiental, hacia dónde se debe de canalizar. Entonces, esta taxonomía es importantísimo que la analicemos, porque es la base de los créditos que se van a dar. Y bueno, finalmente, esos derivan en criterios de evaluaciones técnicas. Y ahora sí, viendo macrodatos, estos son los bonos que ya tenemos actualmente. En bonos OEDC los tenemos en euros, los tenemos en dólares y los tenemos en yenes. Las tasas más... Maestra, 5 minutos, por favor. Sí, claro. Las tasas más o menos oscilan entre el 1.35 en euros, en dólares en 4.88, en yenes en 1.25. Esta es la parte de bonos. Y en la parte de estadísticas que se nos da de cuánto se está gastando en protección ambiental, pues vemos que la gran mayoría de los gastos se está dando en actividades de prevención, también en actividades de remediación, ¿no? Que es la parte naranjita que ustedes ven en el gráfico. También si vemos quién es el que más está por parte de acomodando, el que menos invierte en esto son los hogares. Por eso les decía, hay que cambiar la mentalidad de que no todas las inversiones son, hay productos específicos sostenibles. Y nos vamos a microdatos. Los bancos en el 2022 firmaron un acuerdo. Y de ese acuerdo, de los 51 instituciones, solo 26 la firmaron. Esas 26 instituciones tienen el 90.28 de los activos. Entonces se puede hacer algo porque las instituciones que firmaron mueven activos. El problema es qué tipos de activos mueven, si los tradicionales o realmente los que tienen un efecto en la parte de finanzas sostenibles. Y bueno, esta institución que es HSBC nos dice en específico que es un crédito verde, no se le da a cualquier empresa, sí, solo si tienes un proyecto de transporte limpio, edificio ecológico, adaptación al clima, gestión sustentable, te vamos a dar estos proyectos. Entonces, si no hay empresas que quieran este tipo de créditos, aunque los créditos estén, ¿a quién se los van a dar? Entonces, este es otro de los retos. Por eso un eje del 2025 es hacer que las empresas generen este tipo de proyectos porque ya está la forma de financiarlos. Y si nos vamos a estos de Santander, vean ya los créditos que tienen el 2022. O sea, ya existen a energías renovables, etcétera. Y este último documento, y con esto cierro, lo hizo el Banco de México. Hay datos del 2021, no hay datos más cercanos y nos da los impactos que se tienen. Y entonces con las métricas de todos los créditos comerciales que se dedican a esta parte sostenible, el 70% lo da la banca comercial, más del 70% Prox. En segundo lugar está la banca de desarrollo, tercer lugar Sofomes y los fondos de inversión. Y si nos vamos a canalizar a dónde se están yendo estos proyectos, es a la Ciudad de México y a Nuevo León. Entonces, ¿a dónde menos están yendo? A Tlaxcala, Guerrero, Campeche, Oaxaca, Chiapas, porque todavía, pese a que ahí está la biodiversidad, no están las empresas con esta cultura. Y pues bueno, recordemos que estos son los proyectos que solamente financian los préstamos verdes o créditos verdes, y pues agradezco su atención. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Yadira. Súper interesante y súper bien organizado la ponencia. Gracias. Le vamos a dar ahora la palabra al doctor Lars Piers. Su ponencia se titula El mercado financiero internacional como reto para la política económica de la Unión Europea. Rápidamente leo su semblanza. Él es doctor en Economía Financiera por la Facultad de Economía de la UNAM, con una tesis que se tituló El impacto de la Unión Económica, Monetaria y Social de 1990 sobre la economía de Alemania, de 1990 a 2015. Estudios de licenciatura en administración en administración de empresas en Alemania, en Colonia, y el Reino Unido, en Birmingham, de maestría en Economía Internacional, la hizo aquí en México, en la Facultad de Economía. Trabajó varios años como agente de carga en Alemania y desde 2000 imparte clases en la carrera de Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón.
Sus áreas de investigación son economía internacional, economía de desarrollo, integración económica y la Unión Europea. Solamente le vamos a dar la palabra, solamente quisiera yo comentar que las preguntas las podemos ir haciendo en el chat o si estamos en el canal de YouTube, pues ahí también por el canal de YouTube. Gracias. Doctor Lars. Su micrófono, doctor. No, todavía aparece como que está cancelado. Ahí mismo, ya, perfecto, ya, ahora sí. No lo oímos, yo creo que es un problema de volumen, pero de volumen a lo mejor de su computadora. No lo oímos. ¿No será del volumen de su computadora? Mm, mm. No. Ay, no, no, no sabría yo darle ninguna otra indicación más que en su computadora el volumen no estará cancelado. Ahí donde siempre hay una bocina en su computadora, donde está la bocinita ahí del lado derecho. Mm, no. Mm, porque creo que no es del Zoom, sino de su computadora, de su equipo, porque no aparece ya que está cancelado su micrófono del Zoom. Eh, no sé, lo que... Maestra, Ya. ¿Sí? ¿podría el doctor Lars salir de Zoom y reconectarse? Ok. Tal vez Mientras, perderíamos 2 minutos, pero tenemos tiempo aún. de estar con los BRICS o algo así, dadas las políticas monetarias que ellos han definido. Gracias. Y maestra Yadira, también es factible realmente pensar que los bancos tengan interés económico, financiera, en canalizar este tipo de créditos con estas perspectivas. Sí, sí, José Francisco, por favor. Sí, 2 minutos, cuando mucho. Sí, lo que pregunta usted es importante porque efectivamente el contexto es el TEMEC. El TEMEC le ha traído importantes beneficios, sobre todo a las empresas transnacionales de Estados Unidos. Y bueno, desde ahí esgrimen y presionan para que se vaya articulando una política monetaria y una política fiscal que beneficie sobre todo a las empresas transnacionales norteamericanas. Por eso justamente México
segunda y Estados Unidos sigue siendo la primera. Sin embargo, en los últimos años uno puede observar con datos interesantes cómo China ha venido estableciendo relaciones económicas muy fuertes en varios sectores, como los semiconductores y otras áreas, en el caso de México. Y creo que desde mi perspectiva, sí es muy importante que México vaya perfilando esta estrategia con cuidado, con mucho, con mucha atención, con mucho respeto hacia Estados Unidos y Canadá, pero evidentemente tiene que ir buscando también su propia soberanía, su soberanía económica, su soberanía política. Y yo creo que debe de buscar esta situación. Los BRICS, no podemos perderlos de vista ya ahora. Los BRICS tienen un banco internacional donde están dando financiamiento, están realizando sus operaciones en monedas propias, están controlando ya y comprando mucho oro para constituir sus reservas y están haciendo a un lado el dólar norteamericano. Todavía falta mucho en ese camino, pero yo creo que es una buena alternativa más equitativa. Si no lo pensamos desde ahora, va a ser muy difícil poder establecer relaciones económicas y financieras y monetarias, por supuesto, mucho más equilibradas para México. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias. Gracias a usted. Sí, maestra Yadira. Pues bueno, una gran pregunta y vamos a intentar. La banca, de hecho, si nosotros vemos en la ley que estipula que ella debe de estar impulsando los proyectos de desarrollo que considera nuestro país. Y si bien en el Plan Nacional de Desarrollo, si bien en proyectos de sustentabilidad, el gran problema es que el 97% de nuestras empresas son microempresas y no tienen ese tipo de proyectos. Entonces, por eso el Banco Mundial dice que solamente el 5% de toda la cartera están realmente en créditos verdes o préstamos verdes. Si nos metemos a los boletines de banca múltiple, intenté sacar estadísticas y siguen siendo los créditos tradicionales, ¿no? A corporativos, a consumo, a vivienda. Entonces, es un reto, por eso en el 2025 señalan que debe de hacerse en 3 ejes. La parte financiera, la parte bancaria, transformarlos, por eso se llama, pero también a los negocios. O sea, cómo hacer que la base empresarial de nuestro país vaya a ese tipo de proyectos, a esos proyectos que sean asequibles. No vienen las tasas que cobran, pero uno de los requisitos debe de ser a una tasa de interés menor que un crédito tradicional, por el impacto que se tiene en la parte social y en la parte ambiental. Entonces, para mí, la verdad, ojalá en algún momento, en el papel está todo estructurado, tenemos taxonomía, tenemos unos análisis detallados, pero el problema es que tenemos una empresa, una base empresarial que son microempresarios. Sí, yo antes de este seminario estuve en un seminario también de la naturaleza y el financiamiento. No sé si tuviste de la UAP. Y ese es el grave problema, el financiamiento que se necesita y que no se está como que preparado por el sector financiero, por el Banco de México, simplemente en dar esas políticas, en dar ese, digamos, pues esa canalización de financiamiento para los bancos y utilizar algún instrumento, aparte de la tasa de interés o el tipo de cambio, para utilizar un instrumento y fomentar realmente este tipo de crédito, financiamiento, etcétera. Pero entonces habría que ver por parte del Banco de México si es factible crear ese tipo de instrumentos. Yo no sé, José Francisco, si es posible pensar realmente en que el banco pudiera tenerlo como un objetivo conjuntamente con la inflación. Aparte, el Banco de México tiene el objetivo de crecimiento, ¿no? Y de crecimiento y de fortaleza del sector financiero. Bueno, ¿es posible pensar en un cambio para este tipo de financiamiento?
Gracias por la oportunidad de intervenir nuevamente, maestra Rodríguez. Yo lo que considero es que debe de cambiar esta postura del Banco Central de ser autónomo y convertirse en un instrumento que financie el desarrollo económico como el objetivo central, no la inflación. El objetivo central por el cual fue fundado el Banco de México en 1925 fue el crecimiento económico, y eso cambió a partir de 1993. Esto permitiría que el financiamiento del Banco de México y el apoyo de sus políticas vayan efectivamente destinadas a varios programas. Uno de ellos puede ser el apoyo real al financiamiento de las empresas para evitar la contaminación, el dióxido de carbono, los bonos verdes, porque hasta ahora lo que nosotros podemos observar en las cifras es que más que estar apoyando contra los proyectos ecológicos, es un ámbito que se convirtió en un espacio también eminentemente especulativo. Eso ya lo hemos visto en los seminarios de economía y naturaleza, muy bien por los expositores, pero creo que debe de partir de raíz. Si no cambia de raíz, es muy difícil que se pueda llevar a cabo una política diferente. Sí, bueno, también lo que habría que pensar es qué tipo de empresa y qué tipo de producto podrían desarrollar estas empresas. Quizá ahí esté el asunto y no sea nada más un problema de financiamiento, pero financiar qué proyectos realmente. Cuando se habla de que no hay financiamiento para Tlaxcala ni estos estados, bueno, es que habría que ver que desde el gobierno se tendrían, o desde la Secretaría de Economía, se tendrían que fomentar un determinado tipo de empresas, de productos, de propuestas, porque aquí también está muy, no sé, habría que considerar muchísimo el avance tecnológico y todo que nos estamos enfrentando después de la pandemia, ¿no? Toda esta nueva realidad que nos estamos enfrentando. No sé, maestra Yadira, si quisiera comentar algo sobre esto. Sí, claro. De hecho, los dos bancos, lo que es Santander, que sí muestran métricas, que sí han hecho ellos este tipo de créditos, principalmente a energías renovables. Todavía no está transporte limpio o otro tipo de proyectos. Y si nosotros vemos en cuentas nacionales, que están las cuentas ecológicas, por gobierno vemos que los que menos gastan en ellos son los municipales. Entonces, sí hay un gasto en gobierno federal, pero no en estatal y en municipal. Y entonces eso lleva a que quizá los gobiernos que están un poco más comprometidos, pues de Ciudad de México, Nuevo León, por el tipo de proyectos que ellos están financiando. Entonces, el problema, como también lo indica usted, maestro, es cómo hacer que las empresas viren a ese tipo de proyectos, ¿no? Que hay más de transportes limpios, que hay otro tipo de cosas que se puede hacer, y coincido con lo que dice el profesor José Francisco Reyes. O sea, han visto los bancos un nicho para tener rentabilidad y lo han tomado de esa manera. Mientras no tengamos a quien darle ese tipo de créditos, pues nosotros lo vamos a colocar. Hay diversidad en tasas, o no es lo mismo un bono que se cobre en euros que en yenes, entonces sí se está ocupando de esa manera, ¿no? Especulativa actualmente. Pero yo creo que es preparar también a los empresarios en esa parte de cuáles son los proyectos que ahorita vienen, ¿no? Y del uso intensivo de la tecnología. No sé si a nivel internacional ustedes quisieran comentar algo, un poquito la comparación en términos del Banco Central, de la FED y los bancos centrales. ¿Cuál es la nueva tendencia que existe? ¿Se está rebasando esta idea de solo el control de la inflación? ¿Perder la autonomía de los bancos? Quizá esto diera chance a que los bancos tuvieran otra vez este señoreaje
y tratar de dirigirlo a este tipo de empresas. No sé cuál sea la posición que existe en este momento. Sí, doctor. Gracias, muy amable. Bueno, volviendo un poco antes de contestar esta última parte de la pregunta, yo creo que hay que visualizar también si existe realmente una transición energética, ¿no? Nosotros hemos estado observando que la transición energética ha sido muy endeble, muy pobre. La mayoría de los países de Occidente no ha estado apostando por esta transición energética porque sigue siendo el petróleo una actividad clave. Aquí está Lars, no sé si podemos darle un poco de tiempo. Me dicen que creo que ya está listo, ¿verdad, doctor? Sí, me entienden. Ok, perfecto, sí. Ya lo oímos muy bien. Bueno, el doctor José Francisco y la maestra Yadira ya completaron y redondearon mucho la idea. Le damos la palabra, doctor Lars. Ya, pero yo ojalá que Hay una pestaña que se llama compartir pantalla y ahí aparece. Sí, pero yo, ¿dónde está el otro? Y ay, siempre pasa. Creo que ya lo tenía doctor. Compartir pantalla. Ay. Ahí ya. ¿Qué es ahorita? Está compartiendo. Detener la comparación. Vamos a intentar de nuevo. Aquí. Ya lo vemos. Ahí está. Perfecto, muy bien. Iniciamos, doctor. Muy bien, muchas gracias. Y esto es, bueno, voy a hablar de ese impacto del mercado financiero global como reto para la política económica de la Unión Europea, ¿no? Sí. Empezando con el mercado financiero internacional es volátil, ¿no? La volatilidad, ida y vuelta, es el desafío que genera, ¿no? Y tiene que ver con su bien, es el capital, el factor de producción más flexible, ¿no? Si se compara con factores de producción de la tierra y la fuerza laboral, ¿no? En ese concepto, bueno, ortodoxo, ¿no? Y cualquier acontecimiento, si pasa algo o una noticia, si es verdadera o no, puede generar movimientos grandes en este océano que es el mercado financiero internacional. Pero también, a pesar de desafío, su volatilidad, el mercado financiero da acceso a recursos financieros, ¿no? El tema de dónde tener dinero, ¿no? La idea de Schumpeter, ¿no? El crédito, es decir, pedir dinero en el mercado financiero, el mercado, ¿no? Facilita a gente con ideas realizar sus proyectos, ¿no? Acá, personas que tienen excelentes ideas no necesariamente son la gente que tiene el dinero, y el mercado financiero o el crédito, en palabras de Schumpeter, facilita esta unión de que alguien con una idea nueva, diferente, puede realizar su proyecto, ¿no? También sabemos la innovación no viene de las empresas grandes, no viene de las burocracias, instituciones grandes, sino en gran magnitud viene de empresas pequeñas, medianas,
gente con ideas, ¿no? Y dicen, vamos a probarlo y ya funciona, o a veces no funciona, pero es matrimonio quizás de la gente con ideas por el crédito, facilitando realizar su proyecto, intentarlo, ¿no? Y estamos ante desafíos, si es medio ambiente, si es calentamiento global, todos esos temas requieren ideas diferentes, nuevas, cómo solucionarlos, y cada uno de esos son proyectos grandes, nuevos, que requieren también su financiamiento. Por eso ese mercado financiero internacional, ¿no? Digo, es la forma más pura del capitalismo. Y capitalismo, la gente son motivados por la posibilidad de hacerse rico, ¿no? Ese tema psicológico, ¿no? De iniciar algo. La fascinación de personas de tener su propia empresa, su propio reino, digamos, dentro de límites, ¿no? Y lo comparo a ese capitalismo como el fuego, ¿no? Es una energía impresionante. El fuego nos da calor, el fuego nos facilita mover motores, ¿no? Esos motores de combustión interna, pero también, si no está bien controlado, puede destruir ciudades completas, ¿no? Hoy tenemos sistemas de detectores de humo y de los bomberos, etcétera, para evitar eso, pero en la Edad Media sí pasó frecuente que una ciudad completa fue destruida por eso, ¿no? Y lo vemos con el mercado financiero internacional, esos movimientos de repente por noticias que difícilmente se puede pronosticar, ya generan, destrucción, interrupciones muy fuertes. Y aquí el tema es cómo utilizar esta fuerza del capitalismo bajo un marco de normas bien diseñadas sin ahorcarla, ¿no? Por eso aquí ese horno, ¿no? La parrillada, perfecto, pero si no está bien controlado, puede destruir todo. Y dentro de este marco financiero global, la Unión Europea no estaba bien preparado de reaccionar. Por eso esa crisis del euro, se dice crisis del euro, el euro no fue afectado tanto, fueron más países miembros de la Unión de la zona euro que fueron afectados individualmente, a lo cual la Unión Europea no sabía reaccionar así de manera rápida, adecuadamente, ¿no? Primer punto fue ese de Grecia, ¿no? Esa situación, cambio de gobierno de un partido al otro. El partido anterior financió grandes proyectos, financiando con deuda, pero por los criterios de Maastricht, que los europeos dicen, tú puedes endeudarte 3% del presupuesto, nada más, y ya. Pero Grecia se endeudó mucho más, 8, 9%, 12%, y ya el siguiente gobierno dijo, ok, con eso no podemos avanzar, mejor lo vamos a decir la verdad al resto del mundo, y los mercados financieros reaccionaron con una histeria a esta noticia. Caray, Grecia no es capaz de financiar todo eso, ¿no? Las tasas de interés dispararon a 27-30%, no se ve, y ese generó una actitud especuladora en relación a la deuda griega, ¿no? Con esos credit default swaps, ¿no? Estos papeles que facilitan apostar a Grecia no va a poder pagar su deuda. En este momento me da una rica recompensa si había invertido en esos credit default swaps. Y ese generó distorsiones o movimientos de capital aún más fuertes, y Grecia ya a punto de quebrar,
acá la reacción de la Unión Europea también dijo, ok, no, la idea no deberías endeudarte tanto, tenemos que poner límites y hasta que el Banco Central Europeo bajo Draghi decidió, ok, no es correcto el banco, según el pensamiento de la Unión Europea ortodoxa, ¿no?, de que el Banco Central no debería financiar la deuda de un Estado miembro, no se acepta la integración de la deuda a nivel europeo, sino cada país individual. Generó esa esperanza de los especuladores. Aquí podemos hacer una gran ganancia, también la salida del euro, la salida de Grecia del euro, es si fuera una devaluación anunciada, una ganancia riquísima para los especuladores y el resto, bueno, tiene que pagarlo. Por eso tampoco fue opción. Grecia decidió de hacer todo para permanecer en el euro y el fin de ese ataque especulativo fue cuando el Banco Central Europeo decidió, lo voy a financiar todo. Y con ese ya se tranquilizó. El caso de Grecia, el caso de España, diferente, ¿no? Allá fue especulación inmobiliaria, casi algo clásico, ¿no? Un esquema Ponzi, ¿no? También. Por eso fueron choques asimétricos para la Unión Europea, choques que afectaron a países miembros en particular, pero no a la zona incompleta. Por eso, a choques asimétricos, la política monetaria no es capaz de reaccionar, porque la política monetaria es para todos iguales. Requería un presupuesto europeo más grande, que es relativamente chiquito, 1% del Producto Interno Bruto europeo, y facilitar endeudamiento en el momento de crisis del gobierno mediante la política fiscal. La política fiscal es mucho más capaz de reaccionar ante ataques asimétricos y, da una respuesta particular. El Tratado de Maastricht limitó todo eso, se buscaba disciplina fiscal, que nadie se endeuda demasiado, ¿no? Pero la identidad de los países miembros no quisieron ceder soberanía en temas financieros, ¿no? Con el dinero termina la amistad, por eso los países miembros quisieron permanecer con su política fiscal. El presupuesto de los países miembros es algo de 40-50%, el presupuesto de la Unión Europea es 1.2% del Producto Interno Bruto correspondiente. Por eso es muy chiquito y la Comisión no tenía esos recursos para hacer una política fiscal enfocada al problema, a su fuego en una región. La Unión Europea ha reaccionado hasta ese choque, ¿no? Con ese MEDE, ese mecanismo europeo de estabilidad, un tipo Fondo Monetario Internacional a nivel de la Unión Europea, facilitando a un país en crisis, ok, tú puedes obtener más recursos a pesar de todo eso de Maastricht en el momento cuando sufres un choque. También el semestre europeo, ese es más el pensamiento convencional, ¿no? En Grecia sí había una desobediencia a las reglas de Maastricht, en España no, tenía buenas finanzas, pero también fue afectado por otra razón, ¿no? También nuevo un programa de financiar el trabajo, en empresas mediante ese esquema, un fondo de la Unión Europea para facilitar que las empresas no tienen que despedir a su gente, sino dicen, ok, tú trabajas poquito, el gobierno va a financiar otra mitad para que quedes en la empresa, no se pierde ese conocimiento, etcétera, ¿no? Fue para momentos en emergencia, regiones afectadas por un choque asimétrico financiado por la Unión Europea en conjunto, ¿no? Allá la responsabilidad compartida
Un paso más adelante es ese paquete Next Generation, siguiente generación, Unión Europea, ¿no? Allá un paquete casi tan grande como el marco financiero plurianual, ¿no? Ese de 1.2% del Producto Interno Bruto. Y este, por primera vez... Tiene 5 minutos, por favor. 5 minutos. ¿No? Fue por primera vez que se entró a un endeudamiento común, porque en los tratados originales dice la Unión Europea no tiene permiso de endeudarse, y aquí sí se hace el salto, ¿no? En la historia de los Estados Unidos se habla del momento de Hamilton, ¿no? Cuando empieza a deconstruir un Estado con un presupuesto más grande, facilitando políticas de redistribución a nivel, en este caso, de la Unión Europea, ¿no? Esas fueron las reacciones de la Unión Europea ante este choque asimétrico, ¿no? Pues, de los países. Y el reto en el futuro, vemos, ¿no? Esa crisis sí ha afectado a la Unión Europea, ¿no? Cuando se compara el ingreso per cápita desde el 2000, cuando fue más o menos a la par, ¿no? Ya subieron los dos, pero el crecimiento nominal, ingreso per cápita, ¿no? Es en Estados Unidos más alto que en la Unión Europea y aún más alto en la zona euro, ¿no? Se puede decir esta incapacidad de la Unión Europea en el momento de esa crisis asimétrica ha afectado su desempeño en el largo plazo, ¿no? Había otros factores, ¿no? La incorporación a otros, los 10, 15 países de Europa Central también es un costo enorme, lo cual Estados Unidos no ha tenido en esta magnitud. Pero esa brecha también puede generar flujos de capital y, bueno, la posición del euro, ¿no? Esa fluctuación por arriba, por abajo, ¿no? Y la integración de los mercados internacionales cada vez más grande, por eso sí impacta también a la economía real. Y con eso voy a terminar. Muchas gracias y gracias por haber dado unos minutos para presentar mis ideas. Pues muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Interesantísimo todo su planteamiento. Bueno, desgraciadamente no nos queda tiempo. Tenemos que darle el tiempo a la siguiente mesa para que continúe bien la organización del seminario. Les doy las gracias, muy interesantes, y yo creo que podríamos seguir platicando aquí mucho tiempo. Muchas gracias y continuamos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.